Este día nos corresponde analizar los modos vibracionales en la espectroscopía infrarroja de algunas moléculas sencillas de éteres, aldehídos y cetonas. Con sus característicos modos vibracionales que presentan cada uno de ellos. Bueno, y decir, ¿verdad?, que en el caso de un éter vamos a tener un modo vibracional típico de CO, de éter, ¿verdad?, de los éteres simétricos a 1125. Miren, esto es un éter simétrico, ¿sí? 3 átomos de carbono por un lado y 3 átomos de carbono por el otro. Y de los éteres asimétricos también va a andar el valor de el estiramiento del modo vibracional CO. Miren, CO de este estiramiento entre 1150 y 1085. Entonces eso no cambia mucho. Si nosotros vemos una señal cerca de 1100, un poquito más, un poquito menos, ¿verdad? El caso de un asimétrico está un poco más alejado, ya podemos asumir de que es la CO estiramiento. Ya habíamos dicho la típica para el simétrico, ¿verdad? Ahora, hay que tomar en cuenta de que en el espectro se ven todas las bandas características para la parte alifática del CH2, CH3, si hay un CH. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora también tenemos éteres que son mixtos, ¿verdad? Y porque tienen una parte alifática y tienen una parte aromática. En ese sentido, por efecto inductivo, este estiramiento que se da del carbono oxígeno y el anillo aromático sale a 1275. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tengamos éteres alifáticos solo vamos a ver una banda cerca de 1125, pero ya cuando es mixto vamos a ver dos bandas, una que corresponde a la CO alifático y tenemos la CO aromático, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ver a continuación. Miren ustedes, aquí tengo un éter, ¿verdad?, donde se puede observar. Aquí están los números de onda. Miren, estos son los números de onda. Estos son los números de onda. Aquí ustedes los van a poder reconocer. Versus la tramitancia. Evidentemente, y si ustedes se fijan, después de los 3000, pues aquí a 3000, tal vez a 3700 esto, ¿verdad? Pero esto no cuenta, eso no es una banda. Cerca de los 3000 no hay nada, o sea que no tenemos ni dobles enlaces, ¿verdad?, ni anillos aromáticos, o sea, no tenemos olefinas tampoco. Ahora, pero lo que sí tenemos es una cadena alifática. Desde el momento que yo veo más de tres bandas a este nivel, aquí tengo la carbono-hidrógeno estiramiento asimétrico del CH2 y CH3, ¿verdad? Aquí tengo la carbono-hidrógeno estiramiento simétrico de CH2 y CH3, pero aquí tengo la CH2 de formación tijera, la deformación del CH3, ¿verdad? Pero lo que nos interesa a nosotros son las bandas que van a diferenciar al éter, que es, miren, a 1121. ¿Quién me da ese valor? 1121 y a una tramitancia de 12. 10 y este es 12. Miren ustedes acá. A 1121 es la carbono-oxígeno o la CO, como ustedes le quieran llamar, de un éter alifático. En esta oportunidad tenemos un éter de 7 átomos de carbono, ¿verdad? El exil metil éter. Y esta es la banda característica que se ve en ellos. Ahora, pero como habíamos dicho anteriormente,
También podemos tener éteres mixtos, el metoxibenceno, también conocido como anisol. ¿En qué consiste? Para hacer yo los análisis, en principio, ¿verdad? Esto, si a mí me han dado un problema, tengo un C7, ¿verdad? H5, 6, H8, H8, O. Y con un IDH, que es igual a 4, ¿verdad? Lo que yo les decía, si fuera un alcohol o una acetona, en todo esto aquí vendría la OH estiramiento. Como no tengo OH estiramiento por acá, no puedo presumir yo que es un alcohol. Entonces, por eso es que puedo presumir yo que es otro tipo de compuesto orgánico. Lo que sí hago es tirar la línea a los 3000, ¿verdad? Tiro la línea a los 3000, a mí no me sale recta por el mouse, pero sí aquí podemos ver las carbono-hidrógeno estiramiento de la doble enlace carbono-hidrógeno estiramiento del anillo aromático. Podemos ver también las dos señales de la carbono-hidrógeno estiramiento asimétrico y simétrico del CH3, ¿verdad? Ahora tenemos el sobretono aromático, tenemos la carbono doble enlace carbono, ¿verdad? Que ustedes la identifican cerca de 1500, 1600, pero existen dos modos vibracionales importantes, que es la CO alifática y la CO aromática. La CO alifática se da entre los 1000 y los 1100. Miren por acá está. Aquí sale aquí está el estiramiento, ¿verdad? Alquil, aril, éter. Entonces, aquí tenemos los dos estiramientos, uno del grupo alquilo y el otro del grupo arilo. Y como recordarán en la anterior diapositiva, podíamos ver de que la que está por parte del aromático sale a una longitud de onda más alta. Por eso es que los podemos diferenciar. Esta es la que corresponde al estiramiento arilo, ¿verdad? Esta es la CO estiramiento arilo de éter mixto. Perfecto. Entonces, en cambio, aquí tenemos la CO estiramiento alquilo, ¿verdad? Alquilo de éter mixto, ¿verdad? Si ustedes lo completan. Y esas son las bandas características que nosotros podemos ver. ¿Qué otra banda característica? La monosustitución, ¿verdad? Que son estas dos, antes y después de los antes y después de los 700. Continuando con los otros grupos funcionales, tenemos a las cetonas. ¿Qué pasa con una cetona? Las cetonas alifáticas tienen esta característica. Siempre tienen un momento dipolar, ¿verdad? Positivo a este nivel y un momento dipolar negativo en el oxígeno. La densidad electrónica del oxígeno hace que atraiga que la densidad electrónica se vaya hacia el oxígeno, quedando
un poco más desprotegido este carbono, lo que le da los tipos de reacciones. Pero lo que importa es que a dónde va a salir este carbonilo estiramiento de cetona, entre 1750 y 1680. Prácticamente allá por los 1700 tiene que haber un carbonilo específico. Y eso no se confunde con ninguna otra banda. Entonces a 1715 vamos a tener la carbonilo oxígeno, la carbonilo de estiramiento típica de cetona alifática saturada. Entonces, pero si tenemos una cetona que alifática, bueno, baja un poco el número de onda, ¿verdad? Ya no digamos si es alfa-betinsaturada. Miren qué sucede cuando hay un movimiento electrónico de este par de electrones que son los responsables y entran en resonancia, ¿verdad? Para que se dé el movimiento de electrones, y aquí queda una carga parcial positiva que va a hacer de que este enlace sea más débil. Necesitamos menos energía para poderlo hacer vibrar, y por eso es que sale a un número de onda un poco más bajo. Esa es la razón de las cetonas alfa-beta-insaturadas. Si vamos a tener un estiramiento cerca de los 1715, 1700, ¿verdad? Que 1715 es la típica de cetona, vamos a tener una flexión de la cetona entre 1100 y 1100 y 1300. Entonces siempre vamos a ir buscando esa flexión de cetona en el espectro. También tenemos un sobretono de cetona en 1100, 1300, que no es tan importante, ¿verdad? Y el sobretono típico carbonílico que nosotros siempre vemos, ¿verdad? Aquí tenemos el sobretono carbonílico, la carbonilo estiramiento de la cetona. En este caso estamos analizando a la 1, 2, 3, 4, a la 5, a la 2 pentanona, perdón. Y también si habíamos dicho que si teníamos una carbonilo estiramiento, también vamos a tener si tenemos una carbonilo estiramiento, también vamos a tener una carbonilo flexión. Entonces miren ustedes, tenemos el sobretono, la carbonilo estiramiento de alifático y la carbonilo de formación de cetona alifática. Y por supuesto siempre vamos a tener toda la parte alifática, ¿verdad? Los asimétricos CH2H3 y los simétricos, ¿verdad? Y ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, aquí está toda la parte alifática, la parte de la deformación, dijera el CH2 y CH3. Acá también hablaba de un sobretono cerca de los 1200, 1300, que es un sobretono carbonílico, perdón, que no es tan importante, ¿verdad? Entonces hoy miremos otro caso. Aquí tenemos la 3-metil 2-butanona, 1, 2, 3-metil 2-butanona. Siempre tenemos el anillo aromático. Miren, pasamos la línea en los 3000, no tenemos ni dobles enlaces, ni tenemos anillos aromáticos, y siempre las mismas características, ¿verdad? De una cetona alifática. La única diferencia es este carbono hidrógeno estiramiento del CH, que se encuentra por acá cerca de los 1830, ¿verdad? Esa es la única diferencia, pero de ahí básicamente así es una cetona. Veamos una cetona de tipo mixta. En este caso vamos a tener las mismas señales, ¿verdad? Pero en esta oportunidad tiramos una línea recta a los 3000. Procuraré hacerla
lo mejor posible, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo hacemos con una... Y aquí está, miren, los números no mienten. Después de los 3000 tenemos todas estas bandas, las que por lo menos tengan las que tengan 50, 60, las que tengan 70% de tramitancia, de esta de 72, es a 3067 y 3063 está, aquí tenemos la carbono, hidrógeno, estamos hablando de esta, ¿verdad? Estamos hablando de esta, carbono, hidrógeno, estiramiento de anillo aromático. ¿Cómo hemos determinado el anillo aromático? Por el IDH. Siempre se les va a dar la fórmula para poder sacar el IDH. Tenemos el sobretono de cetona cerca de los 3300, ¿verdad? A continuación tenemos que encontrar la carbonilo estiramiento, que es 1500, 1600 y 1700. Claro, como es una cetona mixta, está conjugando con los electrones del anillo aromático, que hace que la desplace a cerca de los 1685. Busquemos 1600, específicamente 1683. Aquí la tienen ustedes. No, estamos hablando con una tramitancia de un quiero ver, 14%. Déjenme buscarla. Es esta. 1600, cerca de 1683. Aquí hay dos bandas. Y 1646 que da 81. Esta tendría que ser. Déjenme ver, 1600. Sí, acá esta, pongámosle número nosotros, 1600, como 1683, ¿sí? Y la tramitancia es como de un 93%. Entonces esta es la carbonilo estiramiento de cetona mixta. Entonces aquí en el cuadro no está bien definido las tramitancias, pero 1683 carbonilo estiramiento de cetona mixta. Luego tenemos nosotros la carbonilo de formación de la cetona, ¿verdad? Que ya habíamos dicho. Y cerca de los 700, como recordarán, tenemos la monocistitución, que son estas dos bandas. Muy bien, pero ahora, ¿cómo voy a diferenciar yo miren, si yo tengo una cetona, lo voy a hacer acá. Si tengo una cetona y tengo un aldehído, ¿cómo lo voy a diferenciar? ¿Verdad? Eso vamos a ver en este momento. La carbonilo, aquí siempre vamos a tener la carbonilo estiramiento de aldehído, ¿verdad? Que sale 1725, un poquito más arriba de la cetona, ¿verdad? Y ¿cómo vamos a diferenciar un aldehído de una cetona? Por la carbonilo hidrógeno de aldehído. A veces salen dos bandas cerca de 2830 y 2695. El aldehído cerca de los 2700. Vamos a tener 2700. Vamos a tener una doble banda o una única banda. Por esta banda es que los vamos a diferenciar a los aldehídos y a las cetonas. Y en 1390, bueno, el sobretono y el sobretono carbonílico. Veamos un aldehído. Miren cómo se ve. Un aldehído tiene su parte alifática, ¿verdad? Tiene aquí su parte alifática, pero estas dos señales que salen específicamente a 1500, 1600
perdón, 2600, veamos el valor exacto. Aquí tenemos a 2716 y 1800 y 2813, 2813 que es esta banda, ¿sí? Y 2716 que sería esta banda es la carbonilo hidrógeno, ¿verdad? Carbonilo hidrógeno, que es la que tiene los aldehídos. Carbonilo hidrógeno, estiramiento de aldehído. Así es como nosotros vamos a poder diferenciarlos. Ahora, ¿qué sucede? 1500, 1600, 1700, 1720, ¿verdad? Que es la carbonilo estiramiento de aldehído. Carbonilo estiramiento de aldehído, ¿verdad? A continuación están de aldehído. Bueno, del aldehído. Si nosotros también tenemos un estiramiento, vamos a tener una deformación del aldehído para poderla poner. Entonces, ¿qué otra cosa? Los que nos quedan, el sobretono no se ve tan bien, ni tampoco cerca de... Todo esto lo encuentran en Fuson, estamos hablando de la página 207. Ahí pueden observar todas las señales de las que estamos hablando. Miren, la carbonilo estiramiento del aldehído, la CO del aldehído alifático y la CO deformación del aldehído que habíamos hablado. Y por último, para terminar, tenemos un ejemplo de un aldehído, ¿verdad? De los grupos que hemos visto, del grupo aldehído, un grupo éter y un OH. Analicemos el espectro de la vainillina. Vamos a ver si no nos aparece la imagen, pero es una flor amarilla con una vaina negra, que el olor es tan característico y que se usa para saborizar los alimentos, ¿verdad? Da una fragancia espectacular que el olfato detecta al compuesto, ¿verdad? Lo traduce en el cerebro y uno siente el sabor, luego viene el sabor a la vainilla, ¿verdad? Entonces acá tenemos que esta es la OH estiramiento de fenol. Tenemos también, ¿qué es lo que hacemos siempre? Tirar la línea a los 3000, ¿verdad? Tenemos la parte del anillo aromático, carbono hidrógeno estiramiento del anillo aromático, y por aquí está la deformaciones del CH3. Luego, ¿quiénes son estas dos bandas que salen cerca de 2000? Cerca de los 2800 específicamente. Bueno, me atrevería a decir, porque no hay otra, a los 2700. En este espectro de vainillina solo sale una. Esta es la carbonilo hidrógeno del aldehído, ¿sí? Del aldehído. Ahora, si seguimos analizando el espectro, aquí vemos a quién tenemos que ver acá, al carbonilo, 1600, 1700. Esta es la carbonilo estiramiento del aldehído. Estoy teniendo problemas con el mouse. Sí, carbonilo estiramiento del aldehído. Cerca de 1500, 1600, ¿quiénes son estas dos? Pues son esta, ¿verdad? Estamos hablando de estas dos de acá, ¿verdad? De estas dos de acá, estas dos señales que yo ponga acá, son las carbono
del anillo aromático. A continuación, también cerca de los 1100, aquí vamos a tener la CO. Esta es la CO del éter, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos tener? Tenemos la CO del OH, del fenol. Aquí tenemos 2 CO del fenol, ¿verdad? Y bueno, básicamente eso. Y con esto doy por terminada la clase. Ha sido un gusto. Tengan buen día.